Un feliz y lindo sábado. Muchas bendiciones. Nuevamente, pues ya estamos acá de regreso. Agradezco al pastor Wilfredo por este apoyo que me dio en estas 2 semanas atrás. Y pues después de un receso, un descanso, vamos a decir físico en este caso, pues fue algo muy hermoso. Los extrañé mucho también. Y gracias a aquellos que por sus bondades pues me han apoyado con la aportación para el cambio de este set que les había dicho. Y pues el que todavía está en posibilidad de hacerlo, todavía puede hacerlo. No hemos tomado una decisión todavía qué colores o qué se va a poner, pero ya he escuchado y me han llamado algunos de que quieren hacer esa aportación. Quizás algunos ya la hicieron, quizás alguna iglesia o ahí en su iglesia, pero mi pedido pues en realidad era de que se hablara aquí al ministerio y que en el ministerio llevaran ese conto o el cuento de ese fondo, y así poder decirles en su momento, pues ya, todavía no sabemos qué vamos a poner, pero estamos en esa lucha. Sí, agradezco infinitamente por aquellos que ya hayan hecho ese depósito, ese apoyo o esa ayuda aún dentro de la iglesia. Bueno, hoy tenemos un tema importante para esta semana y que nos lleva a ver las posibilidades ilimitadas que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos, o que muchas veces nosotros nos ilimitamos a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre a veces por cuestiones de necesidad, por cuestiones de temores, y hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca creo que la obra de Dios en algunos momentos en la vida personal de cada uno de nosotros puede haber que el tiempo del reloj está yendo en retroceso, pero en otros hay esa fuerza, hay esa aptitud, hay esa confianza, hay esa fe de que el Señor está con nosotros y que la obra no se va a detener. Así el enemigo mande y haga y deshaga lo que él quiera hacer. Pero hoy, en realidad que este estudio va a ser importante para poder analizar la vida personal de cada uno. No analizar la vida de los demás, sino la vida personal mía. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué es lo que en realidad el Espíritu nos está hablando? Y bueno, para dar inicio, como siempre, nuestra costumbre es tener una oración y pedir ese Espíritu de Dios que nos dé el desarrollo de cada estudio. Así es de que les invito para ir en oración. Oremos. Señor y amante Padre, agradecemos infinitamente por tu amor, tu misericordia, esa pared que has puesto, Señor, para que el enemigo no nos toque. Y pues no sabemos, Padre, en realidad por qué tanto amor tú tienes por nosotros. Lo único que entendemos, Padre, que eres un Dios en realidad lleno de amor, y que lo único que tratas es de cuidar a tus hijos y de guardarnos, Padre, de cualquier ataque del enemigo. Agradecemos el cuidado que has tenido, y por eso en este momento, en este día santificado, en este día apartado de toda la semana, pues queremos honrar a tu nombre y queremos, Padre, vivir conforme a tu palabra. Por eso permítenos, ya que estamos entrando en la introducción de este hermoso tema, que tus, Padre, nos des de tu Espíritu y que nos ayudes a poder, Padre, vivir, compartir y dar, Padre, lo que tú nos has dado a nosotros. Te pedimos este momento y te lo agradecemos infinitamente en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues los versículos que tenemos para esta semana, el primero es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Donde nos habla acerca de el origen de las diversidades de los dones que Dios ha dejado, que Dios nos ha dado, y pues poder entender a veces que unos somos pues un poquito
más de espacios para avanzar, quizás en la obra, pero que al mismo tiempo se usan para poder dar un empuje al siguiente don, que es el que los va a llevar quizás a su momento a los pies de Cristo. Aquí es donde primero Pablo nos habla sobre ese origen, de a dónde surge realmente esa diversidad de los dones que Dios ha dejado. Después tenemos el libro de San Mateo en el capítulo 3, versículo 16 al 18. Bueno, en realidad no es 18 porque pues yo en mi Biblia no le encontré el versículo 18, solamente hasta el versículo 17, donde vemos nosotros ese bautismo de Jesús, ese bautismo que muchos de nosotros hoy también hemos recibido, y hemos recibido también el don del Espíritu Santo, un bautismo bien clarificado por parte del Padre de mostrar al Hijo y ver realmente el amor que aún el Padre tiene por el Hijo, y el Hijo ese amor que tuvo también por nosotros. Por eso es de que en ese momento del bautismo pues se escuchó esa voz en el cual que en realidad que Dios ahí mismo manda, ¿verdad?, que nosotros escuchemos al Hijo para poder que se nos mostrara ese amor infinito del Padre. Después Pablo, allí mismo en la primera carta a los Corintios, nos habla en el capítulo 12 nuevamente y versículo 7, donde ya nos habla Pablo ahora acerca de las funciones de los dones espirituales. Cómo es de que allá por el capítulo 12 y versículo 12 nos hablaba sobre el origen, pero ya en el versículo 7 nos va a hablar acerca de las funciones de esos dones espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Después nuevamente en esa misma carta, en Primera de Corintios, pero en el capítulo 1, versículos 4 al 9, allí vemos a Pablo dando un elogio por el crecimiento espiritual que habían tenido los corintios, un crecimiento que ellos habían hecho viviendo cada día más y más en comunión con el Padre, con el Hijo, obedeciendo. Y parece que los elogios a veces nos afectan, pero creo que a veces sí es necesario nosotros poder dar un elogio a algún hermano, a algún pastor o a alguien, no para elogiar quizás muchas veces a la persona, pero sí para poder decirle que realmente Dios lo sigue guiando, Dios en realidad lo está levantando, lo está poniendo, pero los elogios a veces, aunque vemos a Pablo dando este elogio a los corintios, no era tanto elogiar a veces al ser humano, sino yo creo que todos los elogios que aún nosotros podemos pedir o que queremos escuchar, todo eso debe de ser para la honra y la gloria de Dios. Esos elogios que en realidad no humanamente yo creo que nosotros no los merecemos, pero sin embargo Pablo lo hace. Por eso es importante poder ver esa primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 4 y 9. Después de ahí, pues vamos nuevamente al libro de San Mateo, en el capítulo 25, del versículo 14 al 30, donde ya ahí hablamos, o ya Jesús habla acerca de esos talentos en el cual se reparten, les habla acerca de dándoles a conocer a través de una parábola donde les dice, ¿verdad?, que pues a uno se le dieron 5 talentos y que al cual pues hizo la obra, trabajó, trajo lo doble y pues bueno, se le recompensó por esos talentos que él había recibido y había obrado. Pero también hubo otro que se le dieron 2 talentos y trabajó de la misma manera. El problema es el corto talento, ¿verdad? Un talento.
que algunos de nosotros pues decimos, a veces ni entendemos, ¿verdad? ¿Qué talento tengo? ¿Qué es lo que realmente Dios me ha dado para dar? Y yo creo que Dios, cuando dio esta parábola a nuestro Señor Jesucristo, de 5, 2 y 1, siempre a veces, puedo decir yo así, en poquitero, ¿no? Como que los de poquito, como que a veces no se ven. Y como que a veces vemos muy poquito que Dios nos ha dado y que pues no, mejor lo encierro, mejor lo entierro, mejor me quedo con él y pues así, ¿verdad? Hoy vamos a decir, quizás en esta pandemia, muchos estamos como que mejor me quedo en la casa, que al cabo yo no sé dar un estudio bíblico, yo no sé hablar, yo no sé decirle cosas bonitas a la gente, mejor así me quedo. No, o sea, hay que, si aunque sea un talento y otros tienen mucho más que nosotros, pues poder darlo, como dijo el Señor Jesús, siquiera lo hubieras dado al banco, que ganar intereses y entregarme con intereses. Si tú sabes que soy duro y que realmente un Dios fuerte y que pues yo merezco más que eso, pues entonces hubieras hecho eso. Y eso precisamente, esto nos va a llevar a entender que realmente en nuestra vida espiritual necesitamos en realidad poder alcanzar esa salud de Dios y poder entregarle al Señor esas grandes bondades. Quiero en sí leerles el párrafo o la cita bíblica que habremos de tener durante esta semana, que está en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12 y versículo 11. Ahí lo tenemos en pantalla. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es de que esta cita de Pablo en realidad nos lleva a comprender que es el mismo Espíritu y Él reparte a cada uno conforme Él ve la necesidad. El Espíritu es el que nos lleva a convencernos y a hacer lo que tenemos que hacer. No nosotros, no es que nosotros andemos atrás del Espíritu, buscando el Espíritu para que el don supuestamente que tengo, pues la gente se dé cuenta que realmente ese es el Espíritu que Dios nos ha dado o nos ha entregado. Pero lo importante, yo quisiera leer también, que ya que nos dan esa cita aquí en Isaías, capítulo 43 y versículo 10. Isaías 43, 10, que nos dice también acerca de lo que Dios quiere. Y nos dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. O sea, aquí ya el profeta Isaías nos está hablando de aquel que habría de mostrar realmente el carácter de Dios y que en realidad no hay otro Dios como el Dios que vino a esta tierra, como el Dios que se entregó por nosotros, como ese Dios que dio su vida y que, como dice el profeta Jehová, ¿verdad? Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis a través de Cristo, iban a creer que realmente Cristo era el representante de Dios y en el cual era de que Dios quería que a través de Cristo nosotros entendiéramos que en la persona de Cristo estaba Dios y que antes de ellos o de Él no había sido formado Dios ni lo será después de Él. O sea, hoy muchos se preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Cómo vino Dios? ¿Cómo existió Dios? Preguntas que no podremos contestar, no podemos en realidad, porque Isaías lo dice, antes de mí no fue formado, o sea, no hay un Dios formado antes de Él. Los dioses que hoy existen y que el mundo se hace, que el ser humano tiene, pues han venido de la misma creación de Dios. No porque Dios les haya formado dioses,
sino que hoy el diablo ha puesto dioses por todos lados para que al menos que nosotros escuchemos o podamos entender es a ese Dios, que no sabemos su formación, no sabemos de a dónde vino. Lo único que sabemos es que a través del Hijo nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar cerca de Dios. Por eso me gustaría leer el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 10. Proverbio, capítulo 1, versículo 10, que dice lo siguiente: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Bien, el consejo de Dios es: si hay personas pecadoras que te quieren engañar, no los consientas. No estés escuchando. No estés ahí esperando a que te convenzan, sino simplemente, en pocas palabras, no los escuches. Yo quiero leerles aquí un párrafo que tiene la Biblia de estudio acerca de esto. Y miren lo que dice. Escuchad la voz de Dios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Los que son regidos por el Espíritu de Dios deben mantener despiertas sus facultades receptivas, pues ha llegado el tiempo cuando se probará la lealtad de ellos hacia Dios. ¿De quién? De los pecadores. Y de unos con otros. No cometáis la menor injusticia con el fin de ganar una ventaja para vosotros, ¿verdad? O sea, a veces hay personas cristianas oportunistas, hay personas que les gusta elevar, ensalzar el corazón de las otras almas o de las otras personas para sacar oportunidades, sacar provecho, ¿verdad? Por eso es que Salomón dice, no los consientas. Luego dice, haced a los otros tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, de la manera como quisierais que otros os hagan a vosotros. Dios dice, vosotros sois mis testigos, habéis de actuar en mi lugar. O sea, Dios nos lleva a que nosotros realmente comprendamos lo que Él quiere que nosotros en realidad hagamos. Y luego la sierva del Señor en el libro Ministerio de Curación nos da aquí unas palabras que dice ella en la página 116, Ministerio de Curación, dice ella: no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. O sea, cuando nosotros realmente nos entregamos a la obra de Dios, a quitarnos el yo de encima, al vernos a nosotros, al no buscar nosotros nuestras propias necesidades por nuestra propia fuerza, Dios hará la obra en cada uno de nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el que trabajará para poder hondar más a profundidad el conocimiento de Dios en los corazones de los demás. Después, la sierva del Señor, ya en el libro que lleva por nombre Hijos e Hijas de Dios, en la página 276, ella dice: gracias a Dios, que es nuestro privilegio el ser llamados testigos de Dios. Miren, gracias a Dios. Tenemos un privilegio. ¿De qué? De ser testigos. ¿De quién? Pues de Dios. Y que somos llamados a ser esos testigos de nuestro Señor. De manera que si somos testigos, debemos hablar el nombre de Cristo y exaltarlo ante nuestras relaciones. Cuando vemos que el ardor y el celo religioso de cualquiera de nuestros compañeros se enfría, debemos ayudarlo y animarlo, a orar con él y en su favor, para que pueda ser un verdadero testigo de Dios. La verdad, hermanos, es que hoy en día, y más en este tiempo,
el amor se está enfriando, se está acabando. Hoy podemos decir que hay muchos cristianos que ya no los vemos muchas veces y hemos dejado. Pero el mandato es ir, es poder traerlo de nuevo, reconciliarlo, no nosotros contra Dios, pero quizás con nosotros mismos, poder haber una reconciliación. ¿Para qué? Para que esta persona también pueda ser ese testigo fiel de Dios, porque Dios nos ha llamado y Dios nos seguirá llamando hasta el fin de estas cosas. Y esto podemos ir viendo entonces que estas posibilidades ilimitadas que vamos a ver durante esta semana puedan fortalecer la vida de nosotros. Dios quiera en realidad que cuando menos este día nosotros podamos tener esa unidad, esa convivencia, aunque hoy en día pues hay que socializarnos 6 pies de distancia, pero tenemos, hermanos, que buscar la manera y confiar que Dios en todo momento, cuando hay un buen corazón, una buena disposición, Dios nos ayudará, Dios nos protegerá. Y si aún llegaría el fin, pues descansemos sabiendo que fuimos al descanso haciendo la obra de Dios. ¿No te gustaría a ti ser aún, aunque te llegara la muerte, saber de que realmente en ese descanso Dios, o te fuiste conociendo a Dios, haciendo la obra de Dios, y que Dios te ha de levantar en esta segunda venida de Cristo? Dios quiera que podamos entender y comprender el mensaje de esta semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Feliz sábado.